Mentalidad sobre la familia justamente como a las personas de hoy día. ¿Saben qué veo yo, hermanos, en las personas de hoy en día? Papá y mamá o esposo y esposa se casan o en algunos casos pues solamente viven juntos y no funciona y pues es mejor estar solos. Es mejor, si no funciona, que ya no nos sigamos lastimando, ¿verdad? ¿No es eso lo que dicen las personas en el mundo? Cuando vemos a los artistas que se divorciaron, fue lo mejor, ahora somos muy buenos amigos. Eso dicen, ¿no? Esa es la mentalidad que tenemos hoy en día, pero a lo mejor de repente podemos pensar que eso es una innovación moderna, pero realmente no lo es. La manera en la que Dios ha pensado, la manera en la que el ser humano, pecador, ha pensado sobre la familia, es muy similar desde hace mucho tiempo. Y déjenme leerles un pasaje que es Mateo 19, del 1 al 8. Lo voy a leer en la versión Reina Valera 60. Dice así, Mateo 19, del 1 al 8. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron multitudes y la sanó allí. Y ahora viene la parte que me interesa que veamos con atención. Fíjense bien, la mentalidad de los fariseos aquí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Fíjense la pregunta, hermanos. ¿Es lícito al hombre? Le están diciendo los fariseos. ¿Puede un hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Es decir, divorciarse de ella. Dejarla. ¿Puede un hombre dejar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, fíjense la respuesta del Señor Jesús, hermanos. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, y aquí lo que hemos oído en algunas bodas, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Le dijeron los fariseos, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Versículo 8. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Y fíjense esta parte importante. Mas al principio no fue así. Mas al principio no fue así. Pero entonces Jesús, ¿por qué Moisés nos permitió repudiar a nuestras mujeres? ¿Por qué Moisés permitió que en ciertos casos sí pudiera haber una separación de las familias, una ruptura familiar? ¿Por qué, Jesús? ¿Está en la ley de Dios? Y Jesús dijo, sí, hay una razón por la cual Moisés les permitió esto, pero al principio Dios no tenía eso para nada en cuenta. ¿Qué es lo que Dios quería entonces? El hombre se unirá a su mujer y estarán unidos, tan unidos, hermanos, tan compaginados, en tanta unidad, que serían como una sola carne. Vean lo que estaba en la mente de Dios, hermano. El diseño de Dios para tu matrimonio es que tú y tu esposa, mi esposa y yo, mis hermanos, mi suegra con su esposo que ahorita está lejos por causa de su tratamiento, que seamos una sola carne, que estemos unidos, que estemos juntos, que tengamos un mismo sentir en muchas cosas. No que pensemos igual, hermanos, pero que estemos unidos, ¿entienden? Cuando alguien a lo mejor tiene diferencias, no piensas igual en todo, pero sabes y los ves y dices, estos dos están unidos. Son como el agua y el aceite, no se parecen mucho, pero de que están unidos y hacen equipo, están unidos. Ese es el plan de Dios. Hermanos, ¿puedes ver tú en tu matrimonio eso en este momento?
¿Pueden ver tus hijos esto en este momento? Probablemente, el mundo nos ha metido algunas ideas, ¿verdad? Y a lo mejor esta mentalidad del mundo de, bueno, no funciona, pues cortamos por lo sano. Después de todo, Moisés dijo que hasta se podía, ¿no? Pero vean a Jesús, es como diciendo, es que no estamos entendiendo. Al principio no fue así. Y entonces, ¿por qué? Fíjense, el versículo 7 dice, el versículo 5 dice, perdón, es el versículo 8, dice, Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Dios hizo eso en ese momento, hermanos. ¿Por qué? Por el pecado. Porque en algunos casos, cuando el cónyuge, escucha esto, cuando el cónyuge, cuando la esposa, cuando el esposo, endurecen su corazón a tal manera que no entienden el plan de Dios y se rebelan a sujetarse a la voluntad de Dios para su familia y su matrimonio, en algunos casos es tanta la dureza del corazón, es tanto el daño que se hace, que quizá sea mejor eso. Pero esa no es la voluntad de Dios. Dios no quiere eso. Si no entendemos, hermanos, que Dios no quiere eso, será fácil para nosotros romper todo compromiso. Pero no es la voluntad de Dios. Entonces, primera cosa en mente, hermanos, sobre el diseño de Dios para la familia. Dios quiere matrimonios unidos. Amén. Amén. Vamos a Efesios capítulo 5, versículo del 22 al 24. Y vamos a empezar viendo cómo quiere Dios que sean las esposas. ¿Qué es lo que está en la mente de Dios sobre las esposas? Y aquí, hermanos, si han visto mucho, si han estado muy enrolados en ideas feministas, esto va a hacer cortocircuito, totalmente. ¿Por dónde nos salen por ahí? Sí, hermana, por favor. Efesios 5, 22, 24 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Fíjense con qué lo está comparando. Sujetas a sus propios maridos como al Señor. Hay mucho que decir de esto, hermanos, y muchas acepciones, pero no me va a dar tiempo, así que vamos a ver un panorama general. Estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia se sujeta a Cristo, fíjense la comparación de nuevo, como la iglesia se sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y como me encantan las bromas que hace Sugel con, oiga hermano, ¿y qué significa todo en el griego? Todo. Todo. Y es evidente, hermanos, que la mayoría de las mujeres con este versículo hacen cortocircuito. Contaminadas por la ideología feminista moderna, empiezan a surgir las Paquitas, las del barrio. Bueno, esas ya son como más de antes, ¿no? Salen las Paquitas, las del barrio, las Alicia Villarreal, ¿no? Las leonas enjauladas. No, leona dormida. Bueno, también las enjauladas. También. Hermanos, Dios quiere, y parte del diseño de Dios es que las esposas estén sujetas a sus esposos porque las diseñó. Y aquí volvemos a la palabra clave de nuestra enseñanza. Porque Dios las diseñó para necesitar dirección y protección. Esta dirección, de hecho, es un entrenamiento de ella para someter su voluntad a la de Dios. Pero hermanos, aquí yo sé, hermanos, no soy ajeno a lo que pasa en nuestra sociedad. Yo sé que los hombres no siempre, o más bien casi nunca, somos lo que deberíamos ser. Pero date cuenta, hermano,
Hablamos hace un momento de la dureza del corazón, es lo que causa la separación, ¿verdad? Escucha bien, ya seas hombre o mujer, ya seas esposo o esposa, si tú estás esperando a que tu cónyuge haga lo que tiene que hacer para que tú hagas lo que tienes que hacer, esa es precisamente la dureza del corazón de la que hablaba Moisés. Si tú estás esperando a que tu esposa o tu esposo hagan lo que se supone que tienen que hacer para tú hacer lo que tienes que hacer, esa es la dureza del corazón de la que habló Moisés. Esa es la dureza del corazón que causa la división. Las mujeres, hermanos, deben buscar sabiamente sujetarse a sus esposos. Y sujetarse, hermanos, tiene bastantes acepciones, significados, de los cuales no me da tiempo de hablar el día de hoy. Pero a grosso modo, hermanos, la idea es que tú cedas el liderazgo a quien Dios ha diseñado y ha designado para tener el liderazgo. Vamos a ver en un momento también que ese liderazgo es un liderazgo al estilo de Jesús. Pero de entrada, como esposa, si tú no estás cediendo el liderazgo y si tú estás queriendo tomar lo que Dios ha hecho o lo que Dios ha designado para tu esposo, entonces estás incumpliendo el diseño de Dios. Estás quebrando el diseño de Dios. Si tú por medio de manipulación, pero las mujeres no son manipuladoras, ¿verdad? No. Perdón, me equivoqué de congregación. Pero si tú usas la manipulación, el llanto, la insistencia para hacer que tu esposo a final de cuentas haga lo que tú quieres, eso no vas a estar sujeta. No estoy diciendo, hermanos, y por eso les digo que no me da tiempo de hablar de todas las acepciones de esto, pero eso no significa que no le puedas decir nada a tu esposo, de ninguna manera. Ni siquiera significa que le tengas que hacer absolutamente caso en todo. Pero no me da tiempo a hablar de eso, ya hablaremos de eso después. Pero de entrada, ahora mismo lo que yo quiero que veas es el panorama general. ¿Cómo es que Dios está pensando en las cosas? Una familia en la que los esposos están unidos, vamos armando el rompecabezas. Una familia en la que Dios quiere que los esposos estén unidos, sumamente unidos, y que la esposa esté confiando en la supervisión, sabiduría y liderazgo de su esposo, con un espíritu afable y apacible, como dice Primera de Pedro. Vamos armando el rompecabezas. Ahora, vamos a lo que sigue. ¿Cómo Dios quiere que sean los esposos? ¿Cómo quiere que Dios que sean los esposos? Seguimos leyendo el mismo Efesios 5 del 25 al 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Vemos cómo es que Dios, de nuevo, volvemos a agarrar otra pieza del rompecabezas, dice, los esposos, ¿cómo deben ser? ¿Cuál es el mandamiento para los esposos? Que amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Vamos por partes. ¿Cómo me gustaría poder predicar solamente un sermón de este pasaje? Pero vamos por partes un poco. Primero, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. La comparativa, hermanos, varones, futuros esposos. La comparativa de Dios. Sí, también, claro. Desde los pequeños tienen que ir aprendiendo eso. ¿Cómo está esperando Dios que tú como esposo amas a tu esposa? ¿Con quién te debes comparar? Como Cristo amó a la iglesia, dice. Así como ves que Cristo es con la iglesia, así el esposo debe ser con su esposa. ¿Cómo es Cristo con la iglesia? Paciente, compasivo, misericordioso, amable, a veces firme, ¿verdad?
Pero siempre firmeza, así haya firmeza o cierta rudeza en el trato de Cristo para con nosotros, siempre lleva amor, siempre hay un interés, siempre hay quiero el bien de la iglesia, quiero el bien de la iglesia, quiero que le vaya bien a la iglesia, quiero que los hermanos crezcan, quiero que mis hijos se amen entre ellos, quiero esto, que el Señor Jesús está amando a su iglesia. Y hermanos, el Señor espera que tú ames a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. La pregunta es, ¿amas a tu esposa como Cristo amó a la iglesia? Hermanos, dice aquí que Cristo amó a la iglesia a tal punto, no solamente que le dedicó tiempo, que le dedicó cariño, que le dedicó cosas para que pueda crecer, sino que estuvo dispuesto a entregar su vida por ella. Un esposo debe estar dispuesto a dar su vida por su esposa. Y hermanos, ¿saben cuál es la clave para saber si yo estoy dispuesto a dar la vida por mi esposa? ¿Sabes cuál es la clave? ¿No saben? Les voy a decir. ¿Cómo sé si yo realmente estoy dispuesto a dar la vida por mi esposa? Si mi esposa me dice, yo veo que tú estás dispuesto a dar la vida por mí. Cuando mi esposa no me dice, o si yo le pregunto a mi esposa y mi esposa me dice, oye amor, ¿tú crees que yo estaría dispuesto a dar la vida por ti en un momento, llegado el momento? Si tu esposa dice, ya, vale, hasta ahí llegaste, ¿no? ¿Cómo es que una esposa puede llegar a estar segura, de que tú estarías dispuesto a dar tu vida por ella? ¿Cómo es que una esposa llega a esa convicción? Con el trato diario. Diariamente, con acciones diarias. Vean aquí como dice, como Cristo amó a la iglesia. Cristo amó a la iglesia, le dio tiempo, le dio cariño, se preocupó por ella, oró por ella. Hermanos, cuando tu esposa te ve haciendo esas cosas por ella sabrá que estás dispuesto a mucho más. ¿Estás dispuesto a dar la vida por ella? Seguimos armando el rompecabezas, mis hermanos. Dicen que se entregó a sí mismo por ella, el versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Fíjense, aquí está hablando más de Cristo, hermanos. Realmente Pablo como que revolvió los pensamientos, por así decirlo, y ahora estaba pensando en el matrimonio y de repente como que se fue en la imagen y empezó a pensar en el Señor. Pero sigue aplicando la figura. Cristo ama a su esposa y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Parte de la función del esposo es santificar a nuestras esposas. Es algo que en alguna ocasión he comentado con ustedes, mis hermanos. El esposo debe procurar cosas para que su esposa crezca espiritualmente. El esposo, el padre de familia, es el responsable de toda la vida espiritual de su familia. Amén. Ok, entonces el diseño de Dios que Él pensó en los hombres como líderes de su familia, los pensó, sí, como líderes con autoridad, pero no un líder como se concibe en este mundo, sino un líder más bien que se parezca a un siervo protector y proveedor como fue nuestro Señor, y es nuestro Señor Jesucristo. Entonces el hombre, conforme a la voluntad de Dios, da literalmente su vida entera por su familia, así como Cristo lo hizo por su amada iglesia. El esposo y padre, conforme a la voluntad de Dios, no busca lo suyo, sino busca el bien de su esposa. ¿Pueden prender el ventilador? Y de sus hijos. Los protege, los aconseja, ora mucho por su familia. El padre de familia, conforme a la voluntad de Dios, se derrama implorando sabiduría para dirigir a sus hijos. Sabe que tiene la responsabilidad de toda su familia y procura su cuidado siempre. Siempre está procurando que sus hijos estén bien, que tengan el alimento físico y espiritual. Se preocupa por los problemas de sus hijos y por los de su esposa y busca que su esposa sea cada vez una mejor mujer. Ese
Ese es el diseño del hombre, esa es la manera en la que Dios concibió a los hombres, a los esposos. Esposos unidos, bien unidos, mujeres que se sujetan y confían en el liderazgo de sus esposos, que los apoyan, que los impulsan. Esposos, padres, que están dispuestos a dar la vida por sus esposas. Están dispuestos a dedicar tiempo, sacrificio, lágrimas, oración por su familia. Último punto, hermanos. ¿Cómo quiere Dios que sean los hijos? Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 3 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces, hermanos, lo justo para los hijos deben sujetarse a sus padres. Deben sujetarse a sus padres. Pero, de nuevo, hermanos, ¿qué es lo que vemos hoy? ¿Qué es lo que vemos hoy? Primero, lejos de que los hijos se sujeten a sus padres, aquí pasa algo, hermanos. Pero esto no es solo culpa de los hijos, ni solo culpa de los padres. Es todo el pecado, toda la maraña y la porquería de pecado que hemos dejado entrar en nuestras familias. Los hijos hoy son rebeldes a sus padres. Son rebeldes, no obedecen. Pero sobre todo, ¿saben de dónde nace la rebeldía de los hijos, hermanos? ¿Saben de dónde nace? O sea, ¿por qué los hijos se rebelan con sus padres? ¿Saben por qué? Porque los padres se rebelan a Dios. Esa es una buena razón. Esa es una buena razón también. Pero pensemos un momento. ¿Por qué nosotros no hacemos caso a Dios? Porque no confiamos en Dios. ¿Por qué un hijo o hija, su madre o su padre le dice algo y muchas veces la reacción ante ese mandamiento es no? ¿Por qué? Porque no confían en sus padres. Y esta es una palabra bien dura, hermanos. Es una palabra bien dura. Pero ¿por qué los hijos no confían en sus padres? Es por el pecado en el corazón de los hijos y por el mal gobierno de los padres. Hermanos, debemos arrepentirnos. De verdad. Si hoy día tu hijo o tu hija no ves que confía en ti, tú tienes que ir con el Señor y arreglar cuentas. Si tú hoy no confías en tus padres, tú tienes que ir con el Señor y arreglar cuentas. Porque eso no es lo que Dios quiere. Proverbios 1:8, fíjense cómo un padre le implora casi a su hijo que le haga caso. Proverbios 1:8, oye, hijo mío, oye, por favor, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Y esa palabra en el hebreo, hermanos, esa palabra oye es bien fuerte, es presta atención y haz caso, básicamente, para ponerlo en términos simples. Y los hijos de hoy en día, hermanos, ni prestan atención ni hacen caso a sus padres. Por eso, el rey Salomón en los Proverbios dice, oye, hijo mío. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, como padres, no tenemos esa imploración en nuestro corazón? Ese ruego interior. Hijo, escúchame. Hijo, escúchame porque justamente por donde veo que vas caminando, ¿sabes qué? Yo ya caminé o vi a otras personas caminar y vi lo que les pasó. Escúchame. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Proverbios 3:1, hijo mío, no te olvides de tu ley. Y mira, ¿hasta dónde se va?
y tu corazón guarde mis mandamientos. Proverbios 3:1. Gracias. No te olvides de mi ley. Lo que yo te digo, guárdalo en tu corazón. Guárdalo en tu corazón. No significa, hermano, nuestros hijos en algún momento crecen, a veces se quedan en casa, pero ya están grandes, tienen que tomar algunas decisiones por ellos mismos. Pero hermanos, la confianza, para que tu hijo, cuando tú le hables, guarde eso que tú le dices, lo atesore en su corazón. Y que a lo mejor diga, bueno, no estoy 100% de acuerdo con mi papá, o no estoy 100% de acuerdo con mi mamá, pero lo voy a tomar muy en cuenta. Hermanos, les digo algo. Una de las personas que yo fui personalmente hasta Veracruz a hablar, para saber si hoy yo me tenía que parar aquí, fue con mi papá. Fui con mi papá y le digo, papá, ¿tú crees que tengo que hacer esto? Tú me conoces. Tú conoces mis defectos. Tú sabes cómo soy como hijo. ¿Debo hacer esto? ¿Estoy preparado para hacer esto? Probablemente si mi padre no me hubiera dicho que, si no me hubiera dicho que sí, no estaría yo aquí el día de hoy, hermanos. Hermanos y hijos, mis hijos, los hijos que están aquí, y bueno, todos somos hijos, en realidad. Cuando Dios vino a mi vida, una de las primeras cosas que ha restaurado es mi relación con mis padres. Mis padres no fueron grandes padres, no fueron los peores, pero no fueron grandes padres. Mi padre fue alcohólico, mi madre fue una mujer histérica. Lo digo con mucho respeto, hoy día los amo, los respeto y atesoro mucho sus consejos, hermano. ¿Cómo es tu relación con tus padres? Con tus padres. ¿Cómo es tu relación con tus hijos? Proverbios 7:1-3. Hijo mío, guarda mis razones. Vean de nuevo, hermanos. Yo lo que quiero exaltar aquí es el ruego de Salomón a su hijo. Los proverbios, hermanos, si no lo sabían, es una especie de manual escrito para un joven. Es el hijo del rey Salomón. Lo triste, por cierto, hermanos, es que el hijo del rey Salomón no escuchó. Pero vean el ruego del padre: hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guárdalos. Guarda mis mandamientos y vivirás. ¿Cuántos de nosotros, nuestros padres, no nos han dicho eso, hermanos? ¿Cuántos de nosotros no hemos dicho esto a nuestros hijos? Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos, tenlos contigo, escríbelos en la tabla de tu corazón. Guárdalos. Proverbios 10:1. Los proverbios de Salomón: el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. ¿Cuánto alegramos a nuestros padres? Algunos de nosotros tenemos que arrepentirnos, hermanos, como hijos. Como hijos. Algunos de nosotros tenemos que ir con el Señor y decirle: Señor, perdóname, no he sido un buen hijo. Y a lo mejor hoy estoy pagando mis consecuencias ya como padre. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Vamos a ver un último pasaje relacionado con los hijos, hermanos. No lo traía aquí escrito. Es Mateo 13. Mateo 15, del 3 al 6. Creo que ya me extendí un poquito, mis hermanos, pero... Mateo 15. Mateo 15, del 3 al 6. Dice así: Pero vamos a leer desde el 1 para que
haya un poco de contexto. Dice, entonces se acercaron a Jesús unos fariseos y escribas de Jerusalén diciendo, ¿por qué quebrantan tus discípulos la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Él les respondió, fíjense bien, hermanos, ¿por qué también ustedes, les dice Jesús a los fariseos, por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por causa de su tradición? Porque Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre, muera irremisiblemente. Pero ustedes dicen que cualquiera que diga a su padre o a su madre, aquello con que hubiera sido beneficiado, es mi ofrenda a Dios. No debe honrar a su padre y a su madre. Así han invalidado la palabra de Dios por causa de su tradición. Les voy a explicar esto, hermanos, porque no está claro a primera instancia. Esto tiene que ver con un contexto cultural. Se supone que los hijos en aquel entonces, por instrucción de Dios, debían sostener económicamente a sus padres. Sostener económicamente a sus padres. De hecho, si recordamos en Primera de Timoteo, hay una parte en donde, la iglesia estaba apoyando económicamente a las viudas que no tenían hijos y que no tenían nadie que les ayudara, estaban solas en el mundo y la iglesia estaba proveyendo para sus necesidades. Pero el apóstol Pablo le dice a Timoteo, pero si tienen hijos, sean ellos responsables para su familia, porque, y dice la escritura, y se acordarán, ¿ya se me olvidó? Ustedes sí se acuerdan, pero a mí ya se me olvidó. La escritura dice algo así como, porque el que no provee para los suyos, ya está, es peor que un incrédulo. Se está refiriendo a proveer a los suyos, a sus padres, hermanos. Hoy día, no siempre, al menos esto debería ser en la medida de lo posible. A veces no es posible. Pero siempre debemos recordar, hermanos, el diseño de Dios es que los hijos se hagan cargo de sus padres, ancianos, cuando ya no pueden. Si los padres tienen un sustento, pero siempre es bueno, hermanos, si podemos apoyar a nuestros padres, en la medida de nuestras posibilidades. Pues esta gente tenía una tradición que decía, con tal de no apoyar a sus padres, decían, esto, fíjense bien, esto que tengo aquí, que lo puedo dar a mi papá, mejor se lo ofrendo a Dios porque soy muy santo. ¿Ya me entendieron cómo es? Cuando dice es corbán, ¿han escuchado? Es corbán, mi ofrenda. Ese corbán es esto que yo tengo como ofrenda, se lo dedico a Dios y así ya tengo un pretexto para no ayudar a mis padres. Y dice Jesús, hipócritas, porque ustedes por su tradición han invalidado el mandamiento de Dios. Entonces, hermanos, terminamos de armar el rompecabezas. Hijos que confían en sus padres, que le dan su corazón. Recuerden padres, no significa que los hijos van a hacer todo lo que ustedes les digan, sobre todo cuando ya son mayores, pero sí que los hijos valoren y atesoren lo que papá o mamá me dice. O sea, voy a valorar y atesorar lo que venga de fulano, de sultano, del hermano sabio, del pastor fulano, que lo que dice es muy bueno, pero casi que por encima de todo, lo que mis padres me dicen. Confianza, reverencia, obediencia e incluso en su vejez, cuidado y hasta manutención. Terminamos el rompecabezas, mis hermanos. ¿Les gustó? Matrimonios unidos, inseparables como una sola carne. Esposas que confían, ceden voluntaria y gozosa y pacífica y tranquila y amablemente el liderazgo a sus esposos. Lo respetan y lo aman. Esposos sacrificiales, entendidos de que la responsabilidad de ellos es todo su hogar y todo el bienestar físico y espiritual de toda su familia recae en él.
Y él debe estar dispuesto a ser un siervo como Cristo. E hijos, y en algunos casos nietos, que confían en la sabiduría de sus padres, que confían en sus mandamientos, que siguen sus instrucciones, que tienen alta estima a sus padres y en algunos casos los sustentan. Aquí está, hermanos. Esta es la familia que Dios quiere para ti. Esta es la familia que se parece al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ese es el modelo de familia que Dios ha pensado. Y ya para terminar, hermanos, ya cerrando, es esto, es esta familia que parece como utópica, sacada de un cuento de hadas. ¿Es esto algo deseable para ti? ¿Quieres tener esta clase de relación con tus hijos? ¿Quieres tener esta clase de relación con tus padres? ¿Quieres tener esta clase de relación con tu esposa o tu esposo? ¿O prefieres seguir exactamente como estás? ¿Prefieres seguir con resentimientos, con negaciones, con peleas en tu hogar? ¿Es mejor lo que tienes o es mejor lo que Dios pensó para ti? ¿Qué responderías, mi hermano? Sé que estamos lejos de esto, hermanos. Todos nosotros estamos lejos, pero Cristo murió y resucitó. Cristo murió y resucitó y ascendió a los cielos y hoy está sentado a la diestra de Dios. Y por eso, esto que yo he dicho hoy, hermanos, es posible. No es una fantasía. Esto puede ser una realidad en tu vida porque Él murió y resucitó. Cierro con esto. Si tú hoy has escuchado la voz de Dios, si tú hoy has sentido el anhelo en tu corazón por tener esto, si Dios a ti te está llamando, empieza tú. No esperes, hermano, hermana, no esperes a que tu esposo empiece, a que tus hijos empiecen, a que tus padres empiecen. No lo esperes. Tú haz lo que Dios te pide a ti y Dios se encargará del resto. A Dios sea la gloria. Oramos, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Dios, estar aquí al frente y hablar de estas cosas y no quebrantarme es muy difícil, Señor. Señor, te adoramos, Señor. Tus planes son perfectos, Padre. Bendigo tu nombre, Señor. Queremos esta familia, Señor. Te ruego, Señor, en esta hora por mis hijos, primeramente como sacerdote de mi hogar. Te ruego por mi esposa, Señor. Te ruego por mí, Padre mío. Por favor, santifícame, Padre. Tengo este rebaño que tú has puesto en mis manos, Señor. Y no soy sabio, Señor. Padre, te ruego por mis hermanos varones, por mi hermano Laro, por mi hermano Juan, Señor. Aún por don Toñito, Señor, que está lejos en este momento. Padre, enséñanos a ser como tú, Señor.
Ayúdanos a entender, Señor, la responsabilidad que tenemos en nuestras manos, Señor. Por favor, úsanos, Señor, para santificar a nuestras esposas. Límpianos, Señor, también de nuestros muchos pecados, Señor. Nos arrepentimos delante de ti porque nuestros pecados son muchos, Señor. Padre, te ruego por mis hermanas. Haz de ellas esposas virtuosas, Señor, de espíritu afable y apacible, Señor, que hace gran estima delante de ti. Amén. Padre, que mis hermanas no se fijen en nuestros errores, que anhelen cumplir tu voluntad, Señor, que sepan ser respetuosas y ganarse a sus maridos sin palabras, Señor, como dice la Escritura. Que sean un apoyo y un sustento, que sea como dice la Escritura, que ella le dé bien y no mal todos los días de su vida, Señor. Que sus hijos y su esposo se levanten y la llamen bienaventurada. Te ruego que transformes a mis hermanas, Señor. Aún a mi hija pequeña, Señor. Vela preparando, prepara su corazón, Señor, para cuando llegue ese momento, Padre. Y te ruego por todos nosotros como hijos, Padre mío, enséñanos a honrar a nuestros padres. Enséñanos a los padres a ganarnos el respeto de nuestros hijos. Esto es en lo que más hemos fallado, muchos de nosotros, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos por nuestras fallas como padres, Señor. Perdónanos, Señor, porque muchas veces hemos causado heridas en nuestros hijos y hoy han perdido la confianza en nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, Oh Dios, restaura estas familias, Padre mío. para tu gloria, Señor. Que podamos brillar, Señor, con tu luz para que tu gloria sea exaltada. Amén. Amén, Señor. Levanta, Señor, las familias. Por favor, Padre Santo. Restaura, Señor, las familias. En el nombre de Jesús, Señor, precioso, yo te lo pido.